Sean muy bienvenidos al CLATOV Studio. Este es el canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOV y es un espacio realmente protegido para estar actualizado y dotar de alguna manera a todos los alumnos, a colegas certificados y también a colegas invitados para desarrollar habilidades como, por ejemplo, leer trabajos científicos en otra lengua, tener la costumbre de estar permanentemente leyendo y actualizándose. También a los colegas que están certificados, como también a aquellos que están estudiando, haciendo el curso preparatorio de la certificación, darles la posibilidad de exponer a un público, de grabar y finalmente lo más importante que es compartir la información. En este caso, la información viene de un trabajo publicado en una revista muy prioritaria en lo que es la información del oncólogo veterinario, que es la Veterinary Comparative Oncology, que sería oncología veterinaria comparada, ¿no? Y fue publicado este trabajo en julio, el 15 de julio de este año 2024. Pero antes de empezar con el trabajo, lo importante es quién nos va a hacer de coanfitrión. Bienvenido, Santiago, desde Ecuador. Hola, muchas gracias con todos los colegas. Para mí es un gusto aportar, ser coanfitrión contigo, en la presentación de esta publicación, haciendo un análisis o un desmenuce de toda la información para el servicio de todos nosotros. Exacto, gracias, Santiago, realmente gracias. Y como has dicho, es desmenuzar la información, hacerla más cercana, ¿no? Y para a todos aquellos que lo están viendo grabado, pueden escanear directamente el QR y descargarse el trabajo científico. Y lo mismo pueden escribir en Google o en su buscador, en PubMed, ahí está el trabajo. Entonces ustedes ya lo pueden tener, lo mismo que va a estar en la descripción del video. Muy bien, eh, siendo jueves 8, empezamos. Un poco de qué se trata este trabajo. Vamos a ir desmenuzándolo, como dijo Santiago, y de alguna manera la electroquimio con bleomicina intravenosa o intratumoral ha demostrado, esto es lo que, entre comillas, empezamos por el final, ¿no? Es decir, la bleomicina endovenosa y o intratumoral ha demostrado una eficacia considerable en el tratamiento del carcinoma cutáneo de células escamosas felino no resecable, con tasas de respuesta de hasta el 95%. Pero otros protocolos de quimioterapia, de esta parte sería de la electroquimioterapia, no han sido investigados. No sé, Santiago, remarqué así como en distintos colores como conceptos, ¿no? Y básicamente se trata de el uso de la electroquimio, que ahora vamos a ver qué es la electroquimio y todo, pero en carcinomas no resecables. ¿Es así? Exactamente. O sea, justamente el paper aclara que esta es una opción de tratamiento justamente para lesiones que no sean resecables, porque siempre la primera opción de tratamiento, siempre y cuando sea posible, va a ser quirúrgica. Bien. De hecho, incluso después le pone a la radioterapia y a la braquiterapia como segunda opciones de tratamiento. Y luego de esto, pues obviamente en lesiones no resecables a la electroquimioterapia, como tal como tú dices, con un alto porcentaje o probabilidad de respuesta positiva o de control de una enfermedad. Realmente este es un cambio paradigmático de lo que históricamente o se sigue haciendo, que es esto es para tal vez la gente que no está familiarizada con la electroquimia, ahora vamos a ver qué es, pero estos son los gatitos que muchas veces son, ahora lo vamos a describir, de pelaje blanco o de piel blanca, que tienen esas lesiones en la cara, ¿no? Que verdaderamente hay veces que uno no tiene muchas herramientas, ¿no? De tratamiento. El objetivo de este trabajo, esto es para presentarlo, prospectivo, ¿m? Fue comparar la tasa de respuesta global y el intervalo libre de progresión, ¿m? Entre los gatos con, fíjense que dice de nuevo, carcinoma ansioso escamoso felino en no resecables, tratando con electroquimioterapia, y fíjense que utilizan distintas quimioterapias. La idea es, vamos a ver que es combinar a nivel local electricidad y a nivel general o intratumoral con algún quimioterápico, alguna droga. Y en este caso, aparte de la bleomicina,
que como menciona este trabajo, sería como lo más demostrado como eficacia considerable, utilizan el carboplatino y el carboplatino tanto sea por vía endovenosa como vía intratumoral. Esto es interesante porque, y esto es algo que me ha pasado en estos días, una colega certificada me escribe y me dice, Doc, ¿no sabes dónde puedo comprar bleomicina? Porque hay veces que hasta pueden sucedernos esos temas, que no tenemos en algún país o en alguna ciudad la droga de elección. Aquí has destacado esto, ¿no? Mi querido Santiago, Sí, sí. O si sea, quieres, obviamente para sí, recalcar una vez más, sí, recalco acerca de lo que trata o investiga el paper, que justamente es una evaluación del efecto de la electroquimioterapia en carcinomas de células escamosas no resecables, utilizando tres tipos de protocolos, uno de electroquimio más carbo intravenoso intratumoral, otro con carbolatino intravenoso y otro bleomicina endovenosa, que es la que normalmente nosotros usamos. Y bien, pues, con el objetivo de medir justamente la tasa de respuesta global, el intervalo de progresión de enfermedad y también en un párrafo pequeño también evalúa la importancia de la exposición del personal de salud, que eso es importantísimo. Recalco esto porque yo tengo experiencia con electroquimioterapia desde el año 2018, o sea, 6 años, y a veces hacemos inoculación de la quimioterapia endovenosa y por más cuidado que tengamos, a veces salpica, a veces se contamina las áreas alrededor y nosotros no estamos expuestos a este tipo de fármacos. muy importante esto que has remarcado y también remarcar los autores del trabajo, ¿no? Es un equipo francés, es un equipo francés eh, con algunos colegas para mencionarlo, pues realmente ese trabajo de Nicolás Diop, de Laura Barrett y todo el equipo, realmente es importante. Que tú sepas, Santiago, ¿en qué lugares de alguna manera tú ves que hay más desarrollo del electroquimio como polos así de publicaciones o de trabajo? Bueno, por experiencia propia, que diría que empezó esta situación en la parte de Europa, principalmente por el doctor Luis Mir, que tiene origen, si no estoy mal, francés, y obviamente después se comenzó a tomar la posta en Latinoamérica, específicamente con Argentina y Brasil, quienes comenzaron a desarrollar de a poco esta técnica que no es del todo tan nueva, sino que comenzaron a ponerlo en la práctica como tal. Y obviamente después nos seguimos contagiando de esto los demás países, principalmente de Latinoamérica, y de ahí ha ido sumando esto hacia los otros países a nivel mundial. Exacto, lo que tú dices, y lo vemos con los profes de España, es como de alguna manera fue rebotando por área geográfica y ahora es como que está volviendo a lugares como entrando en Estados Unidos o mismo en España, como en día a día. También has remarcado un poco como para dar una generalidad, el tema del carcinoma. Cuéntanos un poquito y por qué has puesto lo de la radiación ultravioleta en Ecuador puntualmente. Para mí es muy importante esto porque el artículo recalca que el carcinoma de células escamosas representa un 10 al 15% de los tumores de piel en gato. Sin embargo, yo consideraría que esto depende mucho de varios factores, principalmente ubicación geográfica. ¿Y por qué lo digo? Porque yo vivo en una región como el Ecuador, que justamente estamos en toda la línea, valga la redundancia, línea ecuatorial, en donde la radiación es muchísimo más alta. Aquí se llega a reportes incluso de niveles de radiación de 15, 16 hasta 20 niveles, que es altísimo. Y por eso la exposición o la presencia de cáncer de piel, tanto en humanos y en animales, es mucho más alta de lo que dice acá de 10 a 15% en la región. No quiero desmerecer lo que dice el artículo, pero creería que eso está enfocado justamente en el lugar donde ellos están. Y yo creería que Exacto. acá en los países, al menos cercanos a la línea ecuatorial, fácilmente estaríamos pensando que sería un 70-80% de pacientes. Wow. Yo pensaba que ibas a decir el doble. No, El no, no, mucho, 10, es muy, quince muy por alto. ciento. Pensaba que ibas a decir 20, 30, pero no. Sete- impresionante, De hecho, son impresionante. los pacientes que más llegan a consulta, los más frecuentes, tanto en perros como en gatos. Wow, excelente entonces. Y aquí un poco dónde se ubican las lesiones, ¿no? Donde alcanza el sol, podríamos decir.
Sí, bueno, también el artículo recalca justamente eso, que normalmente la mayor cantidad de lesiones se presentan en el plano nasal, en el 80-90%, pabellón auricular 50%, párpados y labios el 20%. Y también hace la recalcación de que justamente en primera intención siempre se va a sugerir la cirugía, siempre y cuando se pueda realizarla, radioterapia, braquiterapia, y justamente aparece como nueva opción la electroquimioterapia para tumores no resecables. Aquí podríamos después dejarlo como para la discusión de, en casos de que tú puedas hacer cirugía, indicar o no la electroquimio. Lo dejamos, porque hay muchos colegas así, lo dejamos como, como para la discusión, porque aquí el trabajo recalca bastante en no resecables. ¿Y qué es la electroquimio? Tú que tienes Ya, mucha experiencia en eso, vamos en con esta eso. técnica. Bueno, la electroquimio se basa en la combinación de campos eléctricos o choques eléctricos de alto voltaje junto con quimioterapia que se puede administrar por vía endovenosa o por vía intratumoral o uniendo las dos cosas a la vez. ¿Qué va a provocar esto? Que se permeabilice la membrana de las células tumorales y no tumorales para que ingrese el quimioterapéutico administrado 8 minutos antes de la administración. Eso hace que el quimioterapéutico se potencialice, ingrese al citosol, provoque un daño genético de las células tumorales principalmente y se provoque una apoptosis cuando esta célula tumoral intente replicarse. Por eso es una muerte controlada. Adicionalmente, también va a provocar un bloqueo vascular, o sea, disminución del aporte de sangre, por así decirlo, hacia el tumor y un aumento de la respuesta inmune. Muy buena síntesis ¿y cómo sería si lo ve alguien que no, por ejemplo, un tutor? Porque realmente este video lo puede los colegas compartir con gente que, como para prepararlos a lo que es la electroquimio en el caso de necesitarlo. ¿Cómo sería un tratamiento local? ¿Sería en un quirófano? ¿Cómo se haría? Bueno, básicamente es un tratamiento localizado, principalmente no invasivo, que sí se hace en un quirófano porque necesita anestesia general. Es un procedimiento que si bien es cierto no es invasivo porque va a provocar dolor. Entonces, es muy corto y con unos efectos colaterales pues de mínimos hasta moderados, dependiendo de la lesión y del tamaño de la lesión del mismo. Eso es muy bueno, lo vamos a destacar ahora y es algo que preguntan los tutores y tiene principalmente la parte de, no tanto de electro, sino de quimio, ¿no? Que es el miedo. Ahí marcamos el 44, siempre tratamos de destacar que tenemos que ver el N, el número de casos que se estudió, porque eso hace a la estadística. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer en cada paper que leemos es poner marcado el número de casos. Y es tal vez algo que nosotros tenemos que ir mejorando de a poco, ¿no? Fueron 44 gatos con este carcinoma de células irresecable. En 3 centros fueron inscritos y tratados con electroquimio usando carboplatino, como dijimos, endovenoso e intratumoral, 10 gatitos, carboplatino endovenoso 11 gatitos y bleomicina 23, ¿no? Súper. Eh, Esto también destacamos en el trabajo, está muy bueno siempre ir a la estadificación, lo vemos a la izquierda, cómo estadificar, ¿no? El carcinoma. ¿Qué sería la estadificación? Es saber en qué situación está es cada paciente. Porque puede tener el mismo carcinoma y tenerlo muy desarrollado, muy avanzado o no. ¿Qué has Perdón, destacado de esto? perdón que haga Sí, 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 sí. una consideración adicional. Justamente yo remarqué esto de la estadificación en los pacientes porque el efecto de la electroquimioterapia va a depender mucho de esta estadificación. Mientras más aumente la estadificación, o sea, si es que llegamos, por ejemplo, a un T4, donde el tumor ya invade estructuras tanto subcutáneas como musculares, incluso el hueso, obviamente el efecto de la electroquimioterapia va a ser menor. Y eso yo lo digo tanto porque está escrito a nivel de los papers, literatura y por la experiencia propia. Y muchas veces las personas o los colegas piensan que este tipo de tratamiento no funciona, obviamente porque disminuyó el efecto de respuesta, pero yo creería que eso va a depender más de la correcta estadificación del paciente y elegir el paciente adecuado para este tipo de terapia. Perfecto. Fíjate que en cuanto a tumor primario, tiene 6 sub, subtest, se podría decir. Tiene un tumor in situ,
un T0 que bueno, no hay evidencia de tumor, un T1 de menos de 2 centímetros superficial, un T2 de 2 a 5, un T3 de más de 5, y el T4, como tú mencionabas, cuando ya está de alguna manera invadiendo estructuras. Y después el N, que es el linfonodo regional, y la metástasis a distancia. En general, estos tumores a nivel del N y el M, ¿cuál es tu experiencia, Santiago? No Ya, con traen relación a mucho. esto, Sí. pues la mayor parte de los pacientes que vienen con carcinomas de células escamosas, pues no presentan, o más bien dicho, presentan un N0 o M0. O sea, quiere decir que por lo general este tipo de enfermedades son localizadas. Sin embargo, cuando son lesiones que ya comienzan a infiltrarse y ya sobrepasan la epidermis y dermis y comienzan a tomar estructuras más profundas, ahí aumenta la posibilidad de que justamente el N comience ya a hacerse presente principalmente en el linfonodo regional y después presentemos también un M principalmente a nivel pulmonar. Ok. Y aquí ponemos el análisis de los gatitos del estudio, de los 44. Fíjense que estuvo bastante en sexo repartido, 54-45, machos y hembras, ¿no? Fíjense la edad, ¿no? Una mediana de 12 años, ¿no? Es decir, que tiene que tener una exposición, por lo menos al sol, ¿no? De unos años, ¿no? En general fueron todos de pelo corto doméstico y las lesiones fueron 100% cutáneas. Esto es importante. Fíjense el principal signo clínico que el tutor mencionó y uno lo ve, que es el estornudo, ¿no? Y la descarga nasal, ocular y que se rasque, que se moleste, ¿no? Que se moleste. Aquí has puesto un poco de esto descripto, ¿no? Eh, Lesiones, ahí está el estornudo y decía ese prurito y la ubicación, ¿no? Eso lo quiero destacar, la ubicación principalmente. Estás muteado. Sí, Sí. la mayor parte de pacientes, tal como recalca el estudio, presentan las lesiones principalmente a nivel de plano nasal. Muchos de estos pacientes, tal como también recalca, por ejemplo, en el 14% de pacientes presentan lesiones múltiples. Mm. Y es muy común eso, que parece plano nasal, después comienza a aparecer también en los bordes de los pabellones de las orejas, muchas veces en las comisuras de los labios y también en los cantos, principalmente cantos mediales del ojo. Entonces, eso es importantísimo recalcar. También sí es importante recalcar que en este tipo de tumores, la citología tiene una valoración diagnóstica preliminar bastante importante. De hecho, casi todos los pacientes que vienen en mi experiencia propia por este motivo, pues llegamos ya a un primer diagnóstico con la histología. Obviamente, cuando necesitamos profundizar más, pues complementamos esto con la histopatología. Súper bien y destacarlo, ¿no? Destacar cómo han hecho el diagnóstico para saber que es carcinoma. Fíjense que 1 de cada 3 por citología y 2 de cada 3 por histopatología. Es bien interesante. Y aquí sería el diseño del estudio y las dosis y todo, ¿no? A ver, vamos a meternos. Entonces, 8 minutos, has dicho que la parte izquierda en rojo sería la parte quimio de la electroquimio. La palabra sería al revés, quimio-electro, ¿no? Podríamos decir de izquierda a derecha. La quimio sería a la izquierda de la pantalla y a la derecha la técnica. A ver si quieres describir la parte de quimio. Claro. A ver, con relación a esto, recalcar nuevamente que la quimioterapia endovenosa se coloca 8 minutos antes de la aplicación de los choques eléctricos y la aplicación intratumoral se hace en el mismo momento en que se va a electroporar. Ahora, vamos a la división de los tres grupos. Primer grupo utilizó carboplatina intravenoso e intratumoral en 10 gatos a dosis de 150 miligramos por metro cuadrado y vía endovenosa y 40-50 miligramos por metro cuadrado vía intratumoral. Es el primer grupo de estudio. Segundo grupo de estudio, solo carboplatino intravenoso a 11 gatos en dosis de 180 a 200 miligramos por metro cuadrado. ¿De qué depende esta variación de 180 a 210? Del efecto o del análisis de las enzimas de medición de función renal, principalmente por eso. Bien. Y finalmente la blomicina que se aplicó a 23 gatos a dosis de 15 miligramos por metro cuadrado. Una vez que se hace la administración de la quimioterapia, se hizo la electroporación. En este caso, recalca el estudio con un equipo Electrobets de origen francés que administra 8 pulsos de 100 microsegundos de duración
y que va a provocar 1000 a 1300 voltios por centímetro cúbico y a una frecuencia de 5 kilohertz. Eh, y obviamente también recalca que las lesiones superficiales fueron tratadas con electrodos en L que no van a introducirse en la lesión como tal, sino únicamente van a pegarse, por así decirlo. Y las lesiones profundas y engrosadas sí utilizaron electrodos de aguja. Eso sí Ex- ingresan hacia la parte interna. Excelente. ¿Experiencia que tienes con este equipo? ¿Es solamente Con por... este equipo realmente no, pero sí, bueno, una colega acá en el Ecuador tiene este equipo. Yo tengo el otro equipo de origen argentino. La diferencia que yo le veo, sin desmerecer las marcas, por así decirlo, es de que los electrodos y las puntas de este equipo francés son demasiado gruesos y para tratamiento justamente en gatos que tienen la piel bastante delicada, a veces es como un poco grosero, por así decirlo. Ujú. Por un lado, por otro lado también tomar en cuenta que la ventaja de nuestro equipo, en cambio, es de que los electrodos son mucho más pequeños y son desechables. Entonces, el filo, por así decirlo, de las puntas, principalmente de electrodos de aguja, no se van a perder y es más fácil ingresar y provocar menor inflamación por la manipulación. Perfecto, excelente. Fíjense que las respuestas se registraron bajo criterios RECIS y se hicieron a las 2 y 4 semanas después de tratamiento. Y es muy interesante porque esto es un estudio eh, prospectivo, es decir, no es para atrás, sino es para adelante. Se los siguió, podríamos decir, a los pacientes hasta la muerte de esos pacientes. Entonces, es muy interesante este trabajo por ese esfuerzo de seguimiento de y se analizaron los efectos adversos, que generalmente fueron, como para resumir, leves localizados y similares entre los grupos. Y similares entre los grupos. Aquí has destacado, Santiago, los efectos y la toxicidad, ¿no? Sí, justamente recalco qué tipo de efectos tuvieron principalmente. Ellos detallan y remarcan que hubo vómito y hiporexia, pero en un grado uno. Me imagino que se refieren a grado uno, pues a un vómito o hiporexia no tan severa, por así decirlo. El Sí. protocolo de carboplatino intravenoso e intratumoral provocó un 30%, provocó efectos colaterales en el 30% de pacientes Mm, con el protocolo de carbamazepina intravenoso en el 27% de pacientes y con la administración de blomicina solo en el 13% de mm, pacientes. También recalca los efectos locales provocados, que en este caso yo creería que es más dado por la manipulación o por la electroquimioterapia, tomando en cuenta que es un tratamiento manipulado, por así decirlo. Entonces, tal como recalca, es muy frecuente que se presenten descamación seca o húmeda, ulceración de las áreas tratadas, edema o inflamación, muchas veces obstrucción nasal, que es mm. importantísimo en los gatos, porque muchas veces como ellos no pueden respirar directamente por la boca, se les complica cuando se tapa la nariz y la presencia de estornudo. Es bien importante esto porque muchas veces uno hace el tratamiento y puede, entre comillas, empeorar Exactamente. un tiempo como para avisarle a los tutores que hay como una manipulación. Aquí vemos, ¿no? Las Ajá. fotos de la evolución. Este es el del gatito que se ha hecho las dos, el carboplatino por vía endovenosa y el carboplatino en el momento, ¿no? Fíjense que evaluado a las 4 semanas, confirmada una respuesta completa. Muy importante, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo fue de la A a la D, ¿no? En 4 semanas. Realmente muy, muy, muy interesante. Vamos a. Perdón Y que haya aquí, sí, perdón, un vuelvo recalque para al final. atrás. Podemos, Sí, exactamente. sí. Como una experiencia mía, lo que podría recalcar es justamente cuando tenemos este tipo de pacientes con lesiones muy amplias, principalmente a nivel de plano nasal, lo que se recomienda es primeramente tratar una fosa nasal para dejar despejada la otra y después en segunda opción tratar en la segunda fosa nasal, porque si es que tratamos todo en una sola vez, el riesgo de que haya una inflamación severa y que ese paciente no pueda respirar y empeore la calidad de vida siempre va a ser alto. Muy importante. Y fíjense en el punto B, en la foto B,
que destacan los autores cómo empeoró. Es decir, como que hay un enrojecimiento de grado 2, hay descamación húmeda, es decir, es como que en la parte anterior a la ulceración, y esto es importante. Y fíjense el ojito, ¿no? Como hasta en la foto se ve, cómo lo tiene medio entrecerrado, comparado con la foto A, la foto B, es decir, hay inflamación y esto es importante que se lo avisemos a los tutores, porque después fíjense en la D, después de 4 semanas, que es un mes, está el ojito abierto, se nota que es muchísimo menos inflamada la zona, ¿no? Eh, muy, muy, muy interesante. Y aquí tenemos los resultados, Santiago. A Sí, ver, a ver. a ver, los resultados en realidad son bastante similares. Vamos primero con el resultado de pacientes tratados con carboplatina intravenoso más intratumoral. Respuesta completa, 80%. O sea, quiere decir que mejoró al 100%. Respuesta parcial, 10%. Y solo hubo un 10% de pacientes que no tuvieron respuesta o la enfermedad fue progresiva. En la respuesta total se manifiesta en 90% de los casos. Manifiesta también que dos gatos recidivaron a los 68 y a los 477 días. Wow. Hubo una tasa de recurrencia del 20%, perdón, una tasa de supervivencia del 669 días y cuatro gatos vivos quedaron al final del estudio. Bien. Ahora, con los resultados carboplatino intravenoso, respuesta completa 82%, sube un poquito más. La respuesta parcial 9% y pacientes sin respuesta 9%. Respuesta total 90.9%. Tres gatos recidivaron, hubo una tasa de recurrencia del 18%. En este caso yo no entendí mucho en esta parte el artículo porque dice que no da una tasa de supervivencia definida, pero sí puede decir que uno estuvo entre 45 a 356 días y ocho gatos vivos quedaron al final del estudio. Y finalmente, la utilización de blomicina intravenosa con una respuesta completa del 86.9%, una respuesta parcial aquí me equivoqué yo, no recuerdo qué valor era, pero creo que era alrededor del 9%, si no estoy mal, respuesta parcial, Sí. y no había respuesta 4.3%, 4, muy baja. teniendo una respuesta total del 95.6%, o Wow. sea, es mucho más elevado que los otros. Bueno, no sé si mucho más elevado, Sí. pero a mí me da más confianza la blomicina, la verdad. Seis gatos recidivaron, tasa de recurrencia del 26%, tasa de supervivencia tampoco definida, pero que evalúa entre 60 y 760 días, y 14 gatos vivos al final del estudio. Súper. Aquí tenemos los distintos, en azul celeste, los que han tenido respuesta completa. Estas tasas así de respuestas son muy pocas veces vistas, ¿no? En oncología es realmente alta, ¿no? Fíjense que todas superan el 80%. En gris, la respuesta parcial. Y enfermedad progresiva, ¿no? Sería en negro, en negrito, ¿no? Entonces, realmente, entre blomicina endovenoso a la izquierda, en el medio, carboplatino endovenoso y eh, endovenoso intratumoral. Recordemos que el endovenoso intratumoral implica más trabajo médico y más inflamación al paciente, ¿no? Entonces, es interesante que hayan publicado esto como para saber que si vale la pena o no colocarle la droga, vamos a, en general, quimioterapia endovenosa, 8 minutos, y después otra vez volver en el lugar a inyectarle, ¿no? Entonces, aparentemente no. ¿M? Aquí tenemos lo que mencionó él, y fíjense que es importante que a nivel estadístico, los tres tratamientos no fueron significativamente diferentes a nivel estadístico con un P de 0,79 que es muy alto, ¿no? Recordemos que tiene que ser 0,05 para tener estadística. Entonces, no sé cómo, ¿te parece destacable esto, Santiago? Que Pues entre los tres la verdad, a tratamientos, mí no me gusta mucho meterme en la parte estadística porque me genera un poquito de confusión los números. De todas maneras, tomando en cuenta los porcentajes y en la práctica, yo consideraría que la bromicina se sigue llevando la medalla de oro ahora que estamos en las Olimpiadas. olímpico, Sí, sí. en la respuesta y y en los menores efectos colaterales que podría provocar la droga. Aquí tenemos las probabilidades de sobrevida con los tres tipos de tratamientos, que no hay diferencias estadísticamente significativas. Y lo mismo, esto es
exhaustivamente ir desmenuzando el trabajo y lo mismo con el- la probabilidad de sobrevida en distintos métodos. Y aquí tenemos que en este momento, como englobar, la bleomicina sigue siendo el agente quimioterápico preferido para los protocolos de electroquimio, dado su mayor perfil de seguridad y la eficacia demostrada. ¿Eh? Y es muy interesante que lo que nos comenta este estudio, que se sugiere que el carboplatino podría ser interesante como segunda línea de la bleomicina. No sé cómo lo ves. Sí, muy de acuerdo. Principalmente por lo siguiente. Si tú me preguntas a mí con este estudio que haces, pues yo me mantengo con la blomicina, pero Ujú. pasa el comentario con el cual tú iniciaste, que algún momento alguna colega no encontraba la droga, Sí, y es muy común. Y es por eso que cuando nosotros encontramos un proveedor en el momento, pues tratamos de abastecernos y monopolizar la presencia de la blomicina. Pero pasa algunas veces que no hay. Pues en ese caso, pues entraría el carboplatino. Ya en este estudio ha demostrado que tiene un efecto, obviamente con una cierta precaución, principalmente por efectos colaterales secundarios, por algún daño o aumento sistémico, de claro. la función renal. Exacto, Ujú. exacto. Fíjense que no se alcanzó el periodo, el intervalo libre de enfermedad, ¿no? Fue para la blomicina de 566 días. ¿Qué significa? 566 días en todos los casos, sin nada. Es decir, como el gatito perfecto, casi, fíjense, 1 año y medio, casi 2 años. Y no hubo diferencias significativas entre los tres grupos, ¿no? Entonces el estudio sugiere que el electroquimio utilizando carboplatino intravenoso o intravenoso más intratumoral es una opción terapéutica alternativa razonable, ¿no? ¿Mm? Eh, Vamos a ver, creo que ahora viene, sí, a ver en el chat, perdón, carboplatino, a ver, quiero ver, a ver. Muchas veces son animales gerontes, dice Griselda. Gracias, es correcto. Muchas veces, exactamente. Esto es importante, ¿no? Por la toxicidad y son animalitos que al tener sus años tienen eh, otros problemas concurrentes, ¿no? Esto sería como para discutir, ¿no, Santiago? Sí, sí, sí. Pues en primera línea, y le recalqué en azul, manifiesta que los tres protocolos presentan una eficacia similar cuando fueron combinados con electroquimioterapia, pues eso es real. De todas maneras, le pongo siempre como primera opción y con mayor efecto y mayor Ujú, confianza a la bleomicina. Eso por un ujú, lado. Eh, ¿Qué más? Dice, manifiesta también que no existe diferencia significativa de efectos tóxicos y adversos. De todas maneras, el carboplatino podría tener un mayor efecto a nivel de la función renal. Por eso es que hay que administrarlo con mayor precaución o a dosis mínimas o más moderadas. ujú, La tasa de recurrencia y supervivencia fueron similares en los pacientes. El estudio recomienda cualquiera de los tres protocolos. Sin embargo, y vuelvo a hacer una recalcación en esto, que mm, justamente hay una alta exposición del sí. personal de salud cuando se administra no solo carboplatino intratumoral, sino también a veces la blomicina intratumoral, que también es muy común administrar. Porque por más cuidado que nosotros tengamos, por más que nos protejamos, siempre va a salpicar y vamos a contaminar el medio ambiente que nosotros mismos estamos respirando. Esto es muy importante destacarlo y ver que no hay diferencias significativas así entre hacer esa manipulación, ¿no? No solamente para el propio paciente, sino para todo el personal. Comenta Billy que la dexametasona como antiinflamatorio alivia la inflamación nasal post-tratamiento. No sé cuál utilizas tú como para desinflamar. Y después, Sí, sí, adelante. perdón que te Sí, corte. sí, En no, no. primera instancia, sí, principalmente cuando tenemos los carcinomas en plano nasal, justamente para evitar la inflamación, no tener tanta complicación, sí es correcto utilizar corticoides. Cuando tenemos, al menos en mi experiencia, cuando tengo la ubicación en otros lados, pues prefiero mejor utilizar un aire. Una INE, un Ujú. Meloxicam, por ejemplo. Puede ser. Y después menciona Griselda que tuvo, por ejemplo, un paciente de 15 años y se murió por insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Mm? Pregunta Anabela, ¿el carboplatino lo manejan intratumoral o endovenoso? ¿Cuál sería la ventaja con electroquimio? Dice Anabela.
Bueno, a ver, con referencia a eso, cuando nosotros decidimos administrar la quimioterapia intratumoral, es para aumentar la concentración del mismo del medicamento de manera localizada. O cuando verificamos que es un paciente que tiene ya un deterioro de función renal y no queremos empeorar ese deterioro, entonces aplicamos solo de manera intratumoral. Ah, perfecto, perfecto. Es decir, no, a los 8 minutos antes no le das la medicación sistémica. Exactamente, Billy dice, todos los míos están con AINE por tiempo prolongado y regulando la dosis. exacto. Perfecto, perfecto. Conclusión, ¿cómo lo ves? A ver, la conclusión de este Bueno, paper. estas conclusiones están hechas más de acuerdo a mi propio criterio, ¿Ok? ¿sí? Lo cual Perfecto. recalco yo que siempre la blomicina va a presentar una mayor seguridad sistémica, tomando en cuenta que tengo menor riesgo de efectos severos, principalmente a nivel renal. La electroquimioterapia combinada junto con quimioterapia aumenta el efecto de toxicidad, porque obviamente al romper las membranas de las células tumorales, pues ingresa con mayor facilidad la quimioterapia endovenosa y se va a potencializar por lo menos de 100 y muchas veces hasta el 1000%. Por eso es que es tan efectiva la electroquimioterapia. Los efectos agudos y de toxicidad pulmonar limitan el uso de platinos en gatos, de eso detallaba también el protocolo. Sin embargo, el carboplatino podría ser una alternativa de segundo plano para el manejo de gatos, dependiendo de cómo esté la medición de las enzimas de función renal y de acuerdo a eso utilizar la dosis adecuada. La mejor opción de tratamiento combinado siempre va a ser, en este caso, electroquimioterapia más quimioterapia endovenosa. Creería que es la mejor opción. En ciertos casos, cuando no podemos administrar por vía endovenosa por disfunción de algún órgano interno, eh, o cuando tengamos la duda de que no llega la mayor concentración de la droga por vía endovenosa, pues utilizaremos la intratumoral. Y finalmente, la administración de quimioterapia intratumoral en realidad es más difícil, porque Mm. muchas veces ese tipo de lesiones están ya ulceradas y me Claro, está pasa que abierto. ingreso el medicamento, se sale por la misma región ulcerada y Sí, comienza a salpicar. También porque hay una mala delimitación de la misma lesión y a veces es un poco empírico y es como al ojo decidir o verificar si es que coloqué la bleomicina intratumoral en toda la lesión como tal. Y también la alta exposición de las personas que estamos manipulando el paciente y estamos haciendo el procedimiento. exacto. Billy comenta, no sé si has leído que en vez tal vez de 8 minutos, 5 minutos en pacientes pequeños. No sé si has oído o leído el Bueno, no tiempo. sé si en un principio se indicaba 8 minutos, pues ahora las nuevas recomendaciones te dicen 5 a 8 minutos, no hay ningún problema. Ah, De 5 a 8 hecho, minutos. los nuevos autores dicen 5 minutos, sí. Súper. Jesús, comentarios, Miguel, Claudia, Griselda, pueden siempre sacar el micrófono y hablar, comentar. Dice Jesús acá, anotaba casualmente. Ahí está Jesús. Adelante, Jesús. Bienvenido. Gracias, Martín. Antes que nada, felicitar a Santiago. La verdad es que muy buen análisis del estudio. Gracias. Realmente sí es difícil hablar de bioestadística, pero sí hay que tomar en cuenta lo que se estuvo mencionando de manera reiterada. Una segunda opción, yo creo que muy válida, va a ser carboplatino y sí, también coincido cuando haya una escasez de bleomicina. Afortunadamente no me ha tocado, pero nunca estamos exentos a. Y en la parte de la aplicación intratumoral, además del riesgo de que te expongas, pues también tener en cuenta que pues la microvascularización es tan errática que en algún momento pues sí sería pues más arriesgado, o sea, te expones de más por esa situación y sin la certeza de que va a funcionar la aplicación intratumoral. Entonces, yo también, a manera de experiencia, me inclino más por la aplicación intravenosa, sí con bleomicina, si no hay bleo, pues ya en algún momento
tendré que utilizar carbo y si fuera el caso, compartir la experiencia, pero pues siempre hay que estar abierto a la opción 2 y en algún momento si hubiera más artículos que hablen de carboplatino y electroquimioterapia, pues darnos a la tarea de revisar la info, ¿no? Básicamente, felicidades, Santiago. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Súper, se podría, ahí está Claudia. Adelante, Claudia. Se podría decir como que este trabajo es el plan B de la bleomicina, podríamos decir. Sí. El plan B. Adelante, Claudia. Bienvenida. A ver, no la escuchamos. ¿Está la manito levantada? No te podemos escuchar. Fíjate que figura como que no estás muteada, pero que no te escucha. No sé si la escucha Santiago, yo no la puedo No, escuchar. no, no No, le no, escucho no. tampoco. ¿Así me Bueno, escuchará? ahora sí, Gracias. perfecto. Sí, sí, Ok, doctora, yo tengo una bienvenida. duda. Sí, Bueno, la quimioterapia más la electroquimio para el carcinoma, en el gato es sumamente recomendado, pero ¿cuál es la experiencia que tienen cuando se trata de las orejas? Porque he escuchado que alguien que ya ha trabajado la electroquimio dice que no les da muy buena respuesta, que allí recomiendan mejor la cirugía. No sé qué experiencia tengan. gracias, Doc. ¿Puedo? Billy, el- Bueno, le aporto la mía. sí, Generalmente, bueno, nosotros acá, como yo estoy en la zona norte, tratamos muchísimos gatos con carcinoma escamosa. Creo que lo que más hago es eso. Eh, y en general, de ver en el tiempo eh, cómo obtenemos los mejores resultados, creo que lo indicado, o sea, la opción de la cirugía en el caso de la oreja para mí es la que es la más indicada. O sea, y de hecho hacemos tratamientos en combinación, o sea, hago la electroquimioterapia en el plano nasal o en el párpado y cuando tenemos carcinomas en la oreja, directamente la indicación es en forma simultánea, se hace la cirugía de oreja y hacemos el tratamiento con electroquimia en el plano nasal. Con respecto a eso de que hablábamos, de esa complicación que a veces tenemos que se inflama mm, en la parte nasal y eso se da sobre todo, como decía Santiago, cuando es bien en el plano medio y tenemos que introducir hasta el fondo la aguja, pasa eso y nosotros nos dimos cuenta que haciendo dos dosis de dexametasona, uno en el momento de la cirugía y posterior, se mejora muchísimo eso. Y también decirle al propietario que probablemente 1, 2 o 3 días el gatito va a estar con esa dificultad para respirar, pero que después se subsana sin mayor inconveniente. Para evitar el tema del estrés, lo que también empezamos a hacer como buenos resultados, si bien hago venir al gatito a las 24 horas para hacer un control, lo que como antibiótico utilizo el convenio. Eso me permite tener una cobertura por 2 semanas y no tiene que estar viniendo en forma frecuente. O sea, antes yo quería verlo más de seguido porque cuando habíamos comenzado queríamos ir viendo la respuesta. Creo que a este trabajo me parece que por ahí hubiese sido bueno si hubiesen podido separar la tasa de recidiva según los estadios, porque ahí hay una claro. gran diferencia, porque yo tengo gatos que vienen con la pobrecita, con la nariz totalmente destruida, que yo sé que por ahí la tasa la tasa de recaída en realidad, siempre hay una mejoría, siempre hay una respuesta objetiva buena, pero cuando uno tiene que hablar de tasa de recaída, porque el propietario, o sea, tiene que entender de que nosotros hacemos un control del tumor y que en muchas ocasiones, también pequé al inicio cuando yo empecé con la electroquimio, es que, porque nos habían enseñado en cierto modo así, como que era una sola sesión y que los gatitos... Y la realidad es que hoy ya, teniendo en una primera consulta, ya les advierto que probablemente necesitemos más de una sesión, quizás 2 o 3 sesiones, y porque si no me pasaba que se me escapaban, que teníamos una gran mejoría, pero me quedaba un poco de lesión, yo no sabía si retratar o no, y Mm, después veía, con el tiempo empecé a ver de que hay que seguirle hasta debajo del agua al tumor, hay que tratar de que no tenga nada y después recién, digamos, darle al alta. Y algo más que me gustaría aportar, creo que es una herramienta excelente porque no hay nada mejor
que la electroquimio en los carcinomas nasales de gatos, porque no responden igual en los perros. Y que creo que los que estamos en oncología deberíamos tratar de acceder a los equipos, porque no es algo tan barato, pero se trabaja muchísimo, por lo menos nosotros en la zona, y supongo que Santiago también donde está, no sé dónde está Jesús, en qué parte, pero nosotros tenemos altísima casuística de gato con carcinoma de célula escamosa. Y realmente gente que han venido a la veterinaria o al hospital en la facultad y la satisfacción que uno nota en los propietarios porque pensaban que ya no se podía hacer nada, porque le dijeron que eso no tiene tratamiento, y como yo siempre les digo, y creo que a todos nos pasa, todos los tumores de la cara y de la boca no los mata el cáncer. Uno lo termina sacrificando a los perros a no poder controlar este tipo de los tumores por esa localización. Y bueno, creo que tendríamos que tratar de que más colegas puedan tener el acceso, digamos, a este tipo de tratamiento. Muchas gracias, Billy. Te pregunta Claudia, ¿con qué intervalo haces los tratamientos de tus pacientes cuando hay que hacerle varios? En general, la indicación se estima que la bleomicina actúa hasta los 45 días aproximadamente, a veces un poquito más, un poquito menos. Yo lo que empecé a hacer ahora es hago un control, digamos, oncológico a los 30 días y ya vamos viendo de que digo que probablemente vayamos a necesitar y en general entre los 45 y 50 días, cuando viene, hay que hacer un retratamiento, lo hacemos más o menos en esa fecha. Bien, muchas gracias, Billy. Adelante, Jesús. Te pregunta, Billy, ¿en qué parte de México estás? Yo estoy en Querétaro, esto es el centro del país. Aquí también la radiación es importante. Ya lo había comentado en otra participación. Querétaro lamentablemente es el lugar de la República donde la capa de ozono es más delgada, entonces sí, la incidencia de carcinoma es importante. Retomando una de las preguntas, la verdad es que las orejas siempre les va mal. Alguna vez hicimos electroquimioterapia, termina cayéndose la oreja, la verdad es que mejor Uh, es operarla y la verdad sí te ahorras un mal rato con los tutores, ¿no? Y algo también que también quiero recalcar, sí informarles todo lo que va a conllevar el uso del electroporador, sobre todo la parte de dolor, les duele mucho. Y si no les dices a los tutores que les va a doler, puedes tener ahí, tener una, pues sí, queja a lo mejor mm. con el propietario si no está advertido sobre esa parte, ¿no? Entonces, yo sí le reitero mucho que van a estar politerapia, entonces que sepan que después del tratamiento inclusive se va a ver peor el carcinoma, pero conforme van pasando los días, va a mejorar de una manera bastante importante, ¿no? Esa es la aportación. Te Muchísimas aporto algo, gracias. Jesús. Sí, Jesús, adelante. disculpa que te interrumpa, te Sí. aporto algo. Nosotros No, mejoramos adelante, gracias, Billy. mejoramos mucho eso haciendo bloqueos infraorbitarios. Antes nosotros no los hacíamos y vimos una mejoría enorme. Y utilizamos fentanilo intraquirúrgico. Y eso mejoró muchísimo el postquirúrgico de los... Y hemos cometido errores. Hemos hecho, por ejemplo, nosotros hacemos yo tengo el electroporador nasal y también al principio nosotros solo anestesiábamos y dábamos algo de analgesia y veíamos que a los perros cómo se les subía la frecuencia cardíaca en el momento de hacer la descarga y entonces empezamos a reevaluar un poco y es un trabajo muy importante ahí del anestesista, obviamente con nuestro expertise de decir, bueno, acá pues tenemos que controlar el dolor, no podemos dejar que el paciente vaya con dolor porque sale con dolor y viste que todo eso hay que anticipar antes que le duela, porque una vez que ya se liberaron esos mecanismos, después cuesta mucho más controlar el dolor, pero básicamente y como viste que no hay que esperar, como nosotros en 5 o 8 minutos hacemos la electroporación, usamos lidocaína porque los cirujanos están acostumbrados a utilizar mezcla de lido con bupi. Y bueno, yo le decía, no, poneme nomás lidocaína porque yo con lidocaína porque el tratamiento nuestro dura 3 Dura minutos, poquito, claro. 10. Entonces, y mejoramos muchísimo eso, Jesús, haciendo el bloqueo ahí, ¿cómo que se llama? El que está acá. Infraorbitario. Sí, Infraorbitario. sí. Sí.
Muchísimas Gracias. Sí, Y gracias. después que lo mantenemos con Meloxicam, porque en realidad yo le doy como por su función inhibidora de COX-2, o sea, por eso uso el Meloxicam. De hecho, cuando viene la primera consulta, lo que primero que hago es ya le agrego el Meloxicam mientras se hacen los laboratorios y lo vamos preparando para hacer el tratamiento, ya comienzan con Meloxicam y también mejoran muchísimo. Y a veces ya le hago el antibiótico de depósito en ese momento. Y bueno, ¿y qué más? Bueno, y después, si veo que fue una cirugía, un tratamiento que tuve que pinchar muchas veces en el plano medio, que es donde más le duele, como decía Santiago, cuando uno hace por el costado, generalmente no hay tanto dolor residual, pero sí cuando hacemos en el plano medio, bueno, agregamos dipirona, agregamos otra cosa que usamos. Pero hay que combinar analgesias. Gracias. De Martín, acuerdo. Sí, sí, adelante. bueno, respecto a lo que nosotros hemos hecho en la clínica es, uno, el manejo de los retiros de la costra es medio complejo luego el gatito, No se ¿no? te escucha muy Porque vienen bien, con Miguel. dolor. A ver, Es una de las ahí partes sí, más, a ver, permíteme, que muchas veces ahí lo sí. que a nosotros se nos complica, lo que a nosotros se nos complica muchas veces es el retiro de la costra que se empieza a hacer posterior al electroquimio, ¿no? Porque el paciente está muy adolorido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo mantengo al paciente durante 7 días muchas veces con Bupre, ¿no? A dosis baja. Y cuando tenemos que hacer el manejo, si el gatito no es muy amigable, pues lo tenemos que volver a hacer una sedación ligera, ¿no? Con una mezcla de acepromacina con butorfanol. Y nos ha ido bastante bien, ¿no? Pero yo creo que muchas veces lo que molesta más tanto al paciente como al propietario es que vean el paciente adolorido, ¿no? Que no quiere comer y todo, ¿no? Entonces, manejar la analgesia es una parte, yo creo que muy importante de electroquimio, ¿no? Donde se realice, ¿no? En cualquier lugar, yo creo que es demasiado doloroso, ¿no? Y Muy bueno. nosotros Sí. recidivas, hemos tenido recidivas. Yo más o menos al día 45, al día 60, cuando ve alguna lesión costrosa, húmeda, volvemos a tomar citología y es con lo que nosotros, si el patólogo nos comenta que ve células neoplásicas, pues hace una segunda dosis de electroquimio, ¿no? Es lo que hemos tenido, ¿no? Nosotros. Bien, muchas gracias, Miguel. Muchas, muchas gracias. Una Dolor y recalcación. según. eh, Se fue el Santiago, internet. Se fue el internet. sí, Perdón, quería hacer una recalcación nada más con referencia primero a la electroquimioterapia en los pabellones de las orejas. Pues en sí. realidad no es que no sirven los pabellones de las orejas, sí sirve. El gran problema del pabellón de las orejas es que cuando vienen esas lesiones que están súper infiltradas, incluso calcomiendo como tal el cartílago, y nosotros hacemos la electroquimioterapia, la posibilidad o el riesgo de provocar necrosis, tal como dijeron los colegas, es súper alto. Y también hay que tomar en cuenta lo siguiente, que la piel que recubre ese cartílago es demasiadamente delgada. Y ahí es cuando aparecen esas complicaciones y retrasos porque no logra la piel nuevamente tapar el defecto como tal y obviamente proteger el cartílago. Entonces, en esas situaciones se complica de esa manera la electroquimioterapia, no porque no funcione. En mi experiencia propia, cuando yo veo lesiones que son muy pequeñitas, muy superficiales, como una especie de descamaciones o costras pequeñitas, prefiero mejor hacer criocirugía. Incluso con la criocirugía hay inflamación. Y obviamente, cuando son lesiones mucho más grandes, tal como indicaron los colegas, pues directamente mejor hacer una cirugía como tal. Eso por ese lado. Con referencia al intervalo de cada qué tiempo hacer la electroquimioterapia, mi experiencia propia y con lo que yo aprendí. Normalmente, una vez que se hace la electroquimioterapia, yo valoro hasta las 4 semanas y hasta las 8 semanas. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces de manera anecdótica, y eso también está detallado en la literatura, que muchas veces viene el propietario con el paciente a las 4 semanas, mejoró un montón, tal vez un 80-90%, y todavía hay presencia de lesiones.
Y le digo, espere, por favor, reviso 4 semanas más tarde y resulta que a las 8 semanas volvió nuevamente a tener un efecto como tal. Y eso pasa porque justamente la electroquimioterapia va a funcionar cuando las células están dividiendo y cuando no se dividen, pues no va a funcionar. Entonces pasa que tal vez en esas 4 semanas las células estaban quiescentes todavía, pero después a las 8 semanas se intentaron dividir y ahí nuevamente tuvo un efecto la electroquimioterapia. Y finalmente, con referencia al criterio del último colega de la presencia del exceso de dolor y de las costras, me parece a mí también que por experiencia propia, a veces nosotros provocamos ese tipo de lesiones porque somos muy intensos en la aplicación de superponer los electrodos. Y ahí, en vez de provocar una electroporación reversible, estoy haciendo una electroporación irreversible o necrosis. Y ahí aumentan los problemas, efectos colaterales, costras muy grandes y muchísimo dolor. Entonces, creería yo que por experiencia propia tendríamos que definir de manera más detallada, no superponer los electrodos en el mismo lugar para no provocar necrosis. Eso como recomendación. Muchísimas gracias, Griselda. No sé si estás... Hola, no, ¿qué sí, tal? No, lo único adelante. que yo agregaría, Sí, yo a mis pacientes les agrego un colirio con antibiótico y corticoide para que le descongestione la cavidad nasal y llegue justamente a los hollares. Y eso también para mí les mejora. Y si no quieren usar corticoides, pueden usar algún AINE que viene ocular, el fluriprofeno, por ejemplo. ¿se lo pones en los ojos o también instilación en las naricitas? Las dos cosas, Ah, ambas. Ambas. bien, Hay gatitos igual que no aguantan lo de la sí, instalación local. Y anda muy bien. Y para mí es como que los descongestiona. Se lo hago después de hacer la electro al toque y la gente se lleva el colirio. Sí, perfecto. sí. Muchísimas Está muy bueno. gracias. No. No sé si... gracias, Griselda. Gracias, Santiago, coanfitrión. Ha sido una velada muy buena. ¿Dónde estás, Griselda? Dice Billy. ¿Dónde estás, Yo estoy en Griselda? Buenos Aires, en San Isidro, en Bécar. Ahí está. Se Eh, junta todo el continente, desde México, el más al norte es Jesús, está en Querétaro, hasta Buenos Aires. Impresionante, pasando por la parte andina en donde está Santiago, etcétera. Muchísimas gracias a todos, les agradezco, todos los meses grabamos, recuerden ese dedito así, poner like, hacer comentarios, están en YouTube, pueden comentar, agregar, si nos olvidamos de algo o si quieren aclarar, y algo muy importante es reenviarlo a tutores, reenviarlo a colegas, porque de alguna manera esa es la idea. La ciencia es una empresa compartida y esa es la idea. Muchísimas gracias a todos y esperemos vernos en el próximo Catove Studio. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bye. Gracias, muy Gracias, amable. Santiago. Chao, chao. Gracias, gracias, muchas gracias. Chao. Bye.